Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. El día de hoy seguimos con nuestra serie del libro de los Salmos. Ya hemos llegado, desde la semana pasada entramos al capítulo 31. Estudiamos los primeros 7 versículos y ahora vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo 16. Yo les puedo decir que no es un mensaje extremadamente profundo, pero sí es muy práctico, muy aplicable. Y al mismo tiempo, no solamente es práctico, sino es teológico, porque podemos entender o ver dentro de lo que está escrito dos cuestiones teológicas. Una que es la misericordia, la cual sabemos que eso cae dentro de la categoría de la naturaleza moral de Dios. Recuerden que Dios sus atributos están divididos en dos secciones: atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales vienen siendo todos los omnis: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad y eterno. Sí, ¿no? Es que me voltearon a ver muy chistoso. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Atributos naturales. ¿Sí? Sí, estoy correcto. Volteé y me estaban viendo con unos ojos que me equivoqué. No, yo estaba correcto. Entonces los naturales, todos los omnis. Y después tenemos los atributos naturales, los atributos morales. ¿Ya ven? Ya me confundieron. Los atributos morales, como Dios es amor, Dios es justicia, Dios es juicio, justo, ¿sí? Dios es misericordioso. Entonces, entre otros. Y hoy vamos a ver ese punto teológico de ese atributo moral, que es la misericordia de Dios. El otro punto teológico que vamos a ver el día de hoy es un poco acerca de amartiología, es decir, la doctrina del pecado. Ahora, en cuestión a la doctrina del pecado, no lo vamos a ver todo, tampoco la misericordia, porque son puntos tan extensos que en sí mismos esos no los podré, sería enorme la cantidad de información necesaria para poder explicar ambas de estas doctrinas. Es imposible hacer en un solo mensaje. Entonces vamos a tocar muy poco de estos porque nuevamente son temas muy extensos. Lo que vamos a estudiar, hermanos, aquí en estos versículos del 9 al 12, es una oración que empezó desde el versículo 1 de este capítulo. Entonces él clama a Dios, le pide que lo libre pronto, le dice que incline su oído hacia esa oración, le dice que Él es su roca, su castillo, su refugio, y que en su mano está su espíritu. También dice que Él ha sido redimido por Jehová en el versículo 5, y habla en contra de los que esperan en vanidades ilusorias, que habíamos mencionado la semana pasada, que eso habla acerca de la idolatría, porque es una ilusión que un ídolo o una estatua o imagen tenga algo que ver no tiene nada que ver, no tiene validez, no tiene valor, no es nada un ídolo. Entonces es una ilusión. Y después dice, me gozo en tu misericordia. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí en el versículo 9 al 12 es una extensión de eso último que se menciona en el versículo 7. Señor, tú eres mi misericordia. Entonces, de ahí partimos en el versículo 9. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa. Señor, gracias porque entendemos que no merecemos absolutamente nada y por lo tanto, Señor, su misericordia, su bondad es tan especial para nosotros, Señor, y no podemos agradecérselo lo suficiente. Y ciertamente jamás se lo podremos pagar.
Esa es la razón por la cual es por gracia, Señor. Le pedimos que podamos comprender esta oración por parte del rey David. Y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo también pueda ayudarnos a hacer esa aplicación de su palabra a nuestras vidas. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a ver el versículo 9 y 10. Nos vamos a enfocar primero en el 9, pero vamos a leer de una vez el 9 y 10. Dice: ten misericordia de mí, como menciono una extensión de lo que él está pidiendo en el versículo 7. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De los versículos 9 al 12, que es lo que vamos a enfocarnos ahorita en los siguientes minutos, podemos ver que el rey David está expresando dolor, está expresando angustia y está expresando diciéndole: Señor, soy rechazado, me consideran como oprobio. Por lo cual él le pide a Dios que Dios tenga misericordia de él durante estos tiempos difíciles, los cuales él está enfrentando en ese momento. Ahora, es claro por el versículo 11, que vamos a ver en unos momentos. Bueno, vamos a leerlo de una vez. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Entonces estamos viendo que es una gran cantidad de personas que lo están rechazando, del cual es él hecho oprobio, por lo cual él es hecho oprobio. Están diciendo sus amigos, sus vecinos, sus compatriotas, sus súbditos, no nada más sus enemigos, sus conocidos. Todo mundo está en contra de David, o así parece serlo, todo mundo que lo rodea. Él está pasando por un tiempo muy oscuro. Y vamos a hablar de eso en unos momentos más. Pero para darle aplicación a este estudio que estamos viendo, se podría decir que Dios tiene amplia misericordia para dar. No importa en qué estado de problemas nos encontremos, Dios tiene amplia misericordia para dar. Sin embargo, nosotros como creyentes no tomamos ventaja de esta amplia misericordia. Cuando estamos en oración, hoy es miércoles de oración, siempre parece que estamos pidiendo por un sinfín de cosas que hasta llegan a ser, son vanas, son banales, no importa. Cuando estamos en privado, muchas veces las personas oran por cosas que no tienen ningún valor. Señor, por favor, otro celular. Señor, por favor, otra computadora. Ahora, claro, si estamos verdadera y sinceramente en necesidad, sabemos que Dios proveerá por una nueva computadora y un nuevo celular. Pero ese no es el punto. El punto es que estamos malgastando nuestra saliva y nuestros pensamientos y lo que está en nuestro corazón pidiendo por ese tipo de cosas, cuando deberíamos de estar pidiendo por cosas como misericordia, sabiduría, entendimiento, deseo para proclamar la palabra de Dios, la oportunidad que se abre en agradecimiento a Dios por una oportunidad que se abre para evangelizar. Este es el tipo de cosas y muchas más por las cuales debemos de estar orando. Pero si nosotros estamos viendo y observamos nuestra hoja de peticiones, Señor, por favor, que me sane, por favor, de este mal, que me sanes de aquel otro mal,
que me sanes de este otro mal. Y entendemos que la enfermedad también es importante, pero Dios ya sabe y Dios va a hacer su voluntad con su enfermedad. Él se encarga de eso. Pero usted tiene el deber de estar pidiendo por cosas como misericordia, a las cuales Él tiene ampliamente para dar. Vamos a ver, Efesios capítulo 2. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, es decir, tiene mucha disponibilidad, mucha misericordia disponible, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es misericordia. Tuvo misericordia cuando nos salvó, y ya como santos, como salvos, tenemos misericordia en Él por toda nuestra vida. Pero debemos de pedir por su misericordia. Él tiene mucho que dar, rico en misericordia. Vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 16, Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ahí dice que yo, como cristiano, como creyente, como salvo, como elegido, puedo ir al trono de Dios, es decir, puedo ir a Él en oración, puedo ir directamente a Él y decirle: Señor, necesito de tu socorro. Y puedo confiadamente entender y puedo estar seguro que Él me lo dará. Él me dará de esa misericordia y hallaré gracia para ese oportuno socorro. Dios tiene ampliamente socorro, misericordia, mucha misericordia que dar, si tan solo nosotros fuéramos a su trono de gracia para pedir por ello. Y saben que muchas personas dicen: pero es que si yo estoy pidiéndole a Dios una y otra vez y todo el mundo le está pidiendo de Dios, Dios se va a cansar de mí. Dios se va a cansar que yo le esté pide y pide y pide y pide y pide por lo mismo. No, Dios no tiene tiempo para mí. ¿Yo quién soy para que Dios me responda a mi petición? Déjenme decirle, para aquellos que somos hijos, Él contesta a los suyos. Y cuando Él contesta con misericordia, se deleita en darlo. Se deleita en dar de su misericordia. Vamos a ver Miqueas, capítulo 7. Está tan chiquito. Miqueas capítulo 7 y versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Ahora, claro, este versículo está hablando acerca de Israel, el pueblo escogido, pero eso no ha cambiado. Recuerden, Dios es inmutable. Por lo tanto, Él en la entrega de su misericordia se sigue deleitando. No podemos enfadar a Dios pidiéndole misericordia. Él se deleita en darla.
Muy bien. Avanzamos. Salmos capítulo 31 y el del versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Observemos algo muy interesante en este versículo. Pongan atención. Dice el versículo 10. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Él está diciendo, y ahí está la parte de amartiología. Él está diciendo que su cuerpo se está desgastando. Él físicamente se está desgastando a consecuencia del pecado. Vamos a verlo nuevamente. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Entonces todo esto que él está viviendo, el dolor, la agonía, los problemas físicos, todo lo que él está viviendo, no solamente es por cuestión de sus enemigos o sus vecinos o amigos o conocidos, como dice el versículo 11. Entonces él físicamente tiene un deterioro a causa de cuestiones de su propio pecado. Cuando estudiamos amartiología, inmediatamente nosotros entendemos que nuestros cuerpos van a ser desgastados a causa del pecado, porque es parte de la maldición que Dios puso sobre la tierra cuando el hombre pecó por primera vez. A partir de ahí el hombre empezó a morir. Previamente a eso el hombre no estaba diseñado para fallecer. El hombre no estaba diseñado para morir. Fue sino hasta la degeneración del ser humano o caída fue que el hombre comenzó a morir. Dios le dijo, si comes de ese fruto ciertamente morirás. Previo a la desobediencia, nadie iba a morir, nadie podía morir. Entonces, esto también lo vemos en Romanos, es muy obvio en este versículo, Romanos capítulo 5, y muy conocido, Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado la muerte, es decir, previamente al pecado no había muerte física, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, por herencia, nosotros hemos adquirido el pecado. En nuestra naturaleza ya pecamos. Y a causa de eso, morimos. Por lo tanto, hay una degeneración en cuestión a la generación humana. De hecho, a esto me refiero con degeneración y generación humana. Cuando nosotros estudiamos amartiología, es decir, la doctrina del pecado, siempre tenemos que entender la doctrina del pecado en sus tres fases. Es decir, generación, degeneración y regeneración. Esa es la manera más sencilla de entender lo que es la doctrina de amartiología. Claro, eso es muy ambiguo y muy general, pero es una forma fácil y práctica de entender la doctrina del pecado. Es decir, la generación del hombre, la creación del hombre, parte de antropología también. Entonces, la creación del hombre, el hombre fue hecho en un estado de perfección. La generación perfecta, la cual ciertamente no duró mucho, porque muy poco después de la creación del hombre, hubo la caída del hombre, también conocido como la degeneración del hombre. Entonces tenemos la creación del hombre, hecho perfecto, la generación del hombre, y después la caída, la degeneración del hombre. Y ese es el problema. El mundo, la humanidad estaba degenerada, depravada, perversa, en pecado. Una cosa espantosa. Entonces Dios tuvo que proveer por medio de su Hijo Jesucristo el perdón de esos pecados para traer la regeneración.
y por lo tanto perdón de esos pecados en la persona de Cristo Jesús, en su obra redentora en la cruz. Por lo tanto, si pensamos de forma general y rápida y práctica en cuestión a la doctrina del pecado, tenemos generación, degeneración y regeneración, lo cual es la solución al pecado. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el pecado a causa de la caída del hombre, y ciertamente aquí con David, que él está diciendo que a causa de mis iniquidades estoy teniendo esto, él está admitiendo, nos referimos a David, que el pecado, su pecado tiene consecuencias. Y esto podremos también hablarlo en muchas formas prácticas. Por ejemplo, al alcohólico le da cirrosis hepática, al fumador le da cáncer del pulmón, el adúltero puede contraer alguna enfermedad venérea, etc. Es una forma súper práctica para verlo, pero es mucho más allá que nada más vicios. Las consecuencias del pecado son inmensas. Destruyen familias por completo. Dejan a personas solas. Lo cual vamos a estudiar que fue el caso de David. En el caso de David, él era conocido o es conocido en la palabra de Dios por dos pecados en específico. Hay otros, pero los que realmente resaltan dentro de la palabra de Dios son su pecado sexual o su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de ella, que se llamaba Urías. Entonces, estos son los dos pecados más reconocidos por parte del rey David dentro de la palabra. Y a causa de estos dos pecados y muchos otros, no nada más estos, David tuvo dolor y angustia hasta su muerte. De hecho, vemos varios salmos, pero en específico y el más enfocado en eso es el Salmo 51, donde él se enfoca en el pecado que él hizo junto con Betsabé y se arrepiente. Vemos un arrepentimiento. De hecho, el Salmo 51 es el capítulo del arrepentimiento y sinceramente esa es la mejor forma de entender lo que es el arrepentimiento en ese capítulo. Si no lo conoce, le recomiendo que le dé una leída. Realmente podemos ver el dolor y la aflicción por parte de David a causa de lo que él había hecho con Betsabé y Urías. Y no solamente fue un arrepentimiento, sino que él también muestra una confesión. En el 51 de Salmos, todo el capítulo, podemos ver esa angustia y ese dolor y ese arrepentimiento. Pero él, como menciono, también tuvo una confesión pública. Vamos a ver su confesión pública de su pecado. Esto es interesante. Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 13. Dice la Escritura: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces él admite ante Natán y ciertamente ante el pueblo también, era notorio. Todo el mundo sabía que él había pecado. ¿Por qué? Porque Betsabé terminó embarazada. Era público. Y él admite su culpabilidad. Confiesa su culpabilidad y muestra un arrepentimiento. Así es como el perdón de pecados funciona. Tienes que admitirlo y tienes que arrepentirte. Y ciertamente si tú eres creyente y caes en pecado, estos son los dos pasos a seguir. Sin estos dos pasos no puede haber perdón.
Debe de haber confesión y debe de haber arrepentimiento. Los dos pasos para que el perdón se efectúe y para el creyente. Afortunadamente, cuando esto sucede, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si usted no ha creído en Cristo como su único y propio Salvador, usted no tiene abogado. Usted no tiene un paracleto, alguien que responda por usted, alguien que se pare a un lado de usted representándolo. Usted no lo tiene porque no ha recibido a Cristo como su Salvador. Y si ese es su caso, su vida va a ser miserable no nada más en esta vida, sino por la eternidad. Como mencioné, él admite y confiesa su pecado, pero pasa algo hermoso. A pesar de que él es culpable de adulterio y asesinato, Dios dice esto de él después de su arrepentimiento y confesión. Vamos rápidamente a 2 Samuel capítulo 13. Versículo 14. Mas él no lo quiso. ¿Sí es ahí? 13:14. Bueno, ese es su pecado. Sí, ese es el pecado. Bueno, vamos a leerlo. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero no, ese no es el versículo que estoy buscando, hermanos. Bueno. El versículo que estoy buscando, no lo tengo aquí, me equivoqué de versículo, es donde dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel. Vamos a verlo, vamos a ver si es ahí, 13:14. ¿1 Samuel 13:14 dice el hermano, vamos a ver si es ahí. Sí, gracias. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová me ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, una cosa interesante, aunque se dice esto en 1 Samuel, que esto fue antes de lo que había sucedido con Betsabé y Urías, Dios jamás dejó de pensar de David de esa manera. Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Aún en medio de sus iniquidades. Porque él vino al arrepentimiento y a la confesión. Cuando hay perdón posterior a la confesión y arrepentimiento, Dios borra nuestros pecados. Son eliminados, son quitados. Pero recuerde, esto es en tiempos de David. En el tiempo de la iglesia, nuestros pecados ya han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, aún así, yo voy a Dios en oración y confesión y arrepentimiento. Bien, versículo 11. Versículo 11 y 12 de nuestra lectura. Salmos 31, 11 y 12. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Oprobio literalmente viene de la palabra o el prefijo latín ob, que significa digno de reproche o deshonroso. Digno de reproche o deshonroso. Entonces, la gente, los enemigos, los vecinos, los conocidos, lo tenían como una persona deshonrosa, una persona digna de reproche. Y dice que cuando él salía afuera, cuando le veían fuera, es decir, cuando le veían fuera del palacio, cuando le veían en la calle, cuando lo veían en el mercado, cuando lo veían afuera de su palacio, dice que la gente huía de él. En otras palabras, le aplicaban la ley del hielo, no le hablaban. Él lo tenían rechazado por oprobio. Era digno
de reproche por cuestión de que él era deshonroso. Interesante, pero ¿por qué lo tenían por deshonroso? Nuevamente, porque su pecado era público. Su pecado era público, todo el mundo sabía acerca de su pecado y lo veían como algo digno de reproche. Entonces no tan solo era el desgaste físico lo que fue traído por parte de su pecado o como consecuencia de su pecado, sino también el distanciamiento de los que lo rodearon vino a causa de ese mismo pecado. Por lo tanto, su pecado le ha afectado ahora físicamente y socialmente o emocionalmente también. Lo ha distanciado de sus vecinos, de sus amigos, de la gente que le ha rodeado. De hecho, bueno, vamos a leer el versículo 12. 31:12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Otra vez, lo veían en la calle y lo consideraban muerto. La ley del hielo a todo lo que da. O sea, imagínense un gobernante hoy en día cuando, pongan aquí a caminar a Andrés Manuel y les garantizo que se les va a juntar un montón de gente ahí alrededor de Andrés Manuel, o del presidente o del político, hasta el Faro que cae mal, la verdad todo el mundo estaría rodeándolo simplemente porque es el gobernador. ¿No es así? Pero en este caso, sale David a las calles, él está afuera y lo tienen como muerto. No lo rodean, no le hablan, no tienen nada que ver con él. Una ley del hielo. Dice, he venido a ser como un vaso quebrado, es decir, inútil. Dice, me siento como un inútil. Voy por las calles y ya nadie me habla, me ignoran. Mis palabras no tienen significado, yo no soy nada. Me siento como inútil, me siento con las manos atadas. No hay nada que yo pueda hacer, ya no me aman. Era popular y de repente dejó de serlo a causa de sus iniquidades. Más adelante, en Salmos capítulo 88, vemos algo distinto, muy parecido, pero en una forma distinta. Salmos capítulo 88, aquí nosotros vemos en el versículo 8 lo siguiente. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, él ha llegado a ser oprobio, él ahora es alejado, más distanciamiento social, y soy abominación de ellos. Pero a diferencia de aquí del capítulo 31, en el capítulo 31, él todavía estaba saliendo fuera. Aquí él ya no está saliendo fuera del palacio. Aquí él está encerrado, dice, encerrado estoy y no puedo salir. Y no lo está hablando metafóricamente, está hablando literalmente. No podía salir de donde él estaba encerrado siempre. Ahora, observemos el 88:18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces todo esto es realmente causa o consecuencias de sus pecados. Entonces sus iniquidades lo han llevado a tener una vida aislada, totalmente desplazada, diferente, distanciado socialmente y por lo tanto emocionalmente y también físicamente, las consecuencias del pecado. Versículo 13 de nuestra lectura. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Una cosa interesante es que hay algunos, yo no lo considero como tal, hay algunos comentaristas que han dicho que hay la posibilidad de que David en su aislamiento llegó a tener una especie de paranoia, una especie de delirio de persecución, posiblemente hasta llamarlo esquizofrenia.
Yo así no lo considero. Pero ellos lo consideran así porque en muchos capítulos del libro de los Salmos vemos este tipo de oraciones. Señor, tengo enemigos, Señor, me quieren matar, Señor, me odian, me están buscando, hacen complot para destruirme. Señor, por favor, sálvame de mis enemigos, que no sea avergonzado yo de ellos. Y una y otra vez. Y después, Señor, gracias por haberme salvado de mis enemigos, porque en ti he confiado. Y vemos parece disco rayado a lo largo de todos los salmos. Y estas personas dicen, bueno, pues es que ve lo que dice el versículo aquí del 31:13. El miedo me asalta por todas partes. Ha llegado al punto en donde él tiene un miedo, no importa hacia dónde va, él tiene miedo porque todo mundo está listo para atacarlo. Y la gente que considera que él tenía esquizofrenia dicen, bueno, pues es que es lo típico que sale de la boca de un esquizofrénico. Alguien que está en delirio de persecución. Es que todos me miran y todos me quieren atacar y nadie me ama. Nuevamente, yo no creo que sea o que haya sido una persona esquizofrénica, pero ciertamente, como cualquier político, y especialmente políticos en aquellos años, no tenían la seguridad y la protección militar que tienen los políticos en la actualidad. Estos eran políticos y reyes, monarcas muy austeros, aunque sí ciertamente tenían gran cantidad de oro y todo, pero me refiero a austeridad en cuestión a seguridad propia o personal. No era algo fuera de lo común encontrarte al presidente o al rey o al monarca estar paseándose enfrente de tu casa. Entonces, claro, los intentos de asesinatos eran bastantes, eran comunes. Versículos 14 al 16. Mas yo en ti confío, después porque está pidiendo misericordia. Oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, porque los tiempos no son de nosotros, son de Dios. Solo expliqué la semana pasada. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Nuevamente ahí vemos la misericordia de Dios. Pero una cosa, ahora los versículos 14 y 15, eso es muy interesante, muy común. Pero lo que me llama la atención es el versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Cuando está hablando de resplandecer tu rostro, implica la gloria. Haz resplandecer tu gloria, Señor, sobre mi rostro y que yo te refleje a ti. Podríamos pensarlo desde el punto de vista como cuando Moisés estaba en el monte y vio la gloria de Dios por la grieta, gracias por la grieta en el peñasco. Entonces, por simple ver la gloria de Dios por medio de la grieta, su resplandor de la gloria de Dios iluminó el rostro de él y él reflejó la gloria de Dios cuando bajó del monte. Esto es lo que está pidiendo David. Señor, haz resplandecer tu gloria sobre mi rostro. De hecho, es una cita. David está utilizando la cita de Números capítulo 6 y versículo 25. Vamos a verlo. Números capítulo 6, versículo 25. Dice la palabra: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es una cita que él ahora está haciendo o aplicando o haciendo personal a él. Y esta misma oración es lo que el cristiano debería de ser hoy. Nosotros nos llamamos cristianos, es decir, pequeños Cristos, quienes debemos de estar caminando en santidad y santificación progresiva todos los días para ser más como Él es cada día, estudiando para conocerle y poder imitarlo por medio del Espíritu Santo que nos guía. En otras palabras, si yo soy un pequeño Cristo,
yo debo de ser un reflejo de lo que Él es y de quién Él es. Por lo tanto, para que yo le refleje, para que yo sea un reflejo de su gloria, yo tengo que pedirle: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo quiero conocerte más para que yo pueda ser más como tú eres, Señor, y que tú seas reflejado por medio de mi vida. Esas son oraciones que debemos estar pidiendo. Señor, que resplandezca tu gloria sobre mi rostro, que yo como un cristiano pueda imitarte y ser más como tú eres ante el mundo inconverso, Señor. Yo confío en ti, tú eres mi Dios, dice el versículo 14 de Salmos 31. Señor, yo sé en quién he confiado, tú eres mi Dios y yo quiero reflejarte aquí en este mundo. Quiero que otros sepan también en quién he confiado. Señor, dame de tu misericordia. Nuestro pecado nos consume. Nuestro pecado trae consecuencias físicas, espirituales, obviamente, sociales, emocionales y de todo tipo. Pero podemos y tenemos el perdón de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, gracias a la regeneración. Comprendiendo eso, nosotros debemos de pedirle a Dios que Él nos dé su misericordia diariamente y que nosotros lo reflejemos a Él. Este es un salmo precioso, es una oración hermosa, la cual podemos aplicar hoy y hacerla nuestra. Así como Él hizo suyo la petición de número 625, nosotros podemos aplicarlo también a nuestra vida hoy. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por este pequeño estudio de amartiología y el atributo de la misericordia. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos ha dado y ciertamente le pedimos que tenga cada día misericordia sobre nosotros. Sabemos que lo tiene. Confiamos en usted y ciertamente usted es nuestro Dios. Y no hay otro Dios fuera de usted. Le pedimos también, Señor, al igual que David, que nosotros podamos ser el reflejo de su gloria aquí en el mundo. Y que no solamente lo digamos de palabras, sino que lo mostremos con hechos. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos, se lo agradecemos. Amén.